Hola, mucho gusto. Estamos aquí con Sara. Con Sara en una pequeña presentación sobre ella. Entonces queremos conocerte, platícanos un poco sobre ti, sobre lo que estudiaste y cómo te estás desarrollando actualmente. Ok, bueno, mi nombre es Sara Lebulis. Estudié la carrera de Mercadotecnia hace algunos ayeres, salí en el 2014. Llevo 9 años viviendo en Estados Unidos. Estuve viviendo en Boston un tiempo, ahorita estoy en Houston, Texas, y actualmente soy manager de restaurantes, manejo 12 restaurantes en el área de catering. Entonces manejo todo lo que tenga que ver con eventos de 100 a 3,000 personas y órdenes para llevar. Ok, interesantísimo. Y bueno, cuéntanos más acerca de tu formación académica. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar la mercadotecnia? Ok, bueno, pues empecé en la Universidad de Anáhuac. Cuando estaba en prepa me di cuenta que mi mamá se reía porque podía vender de todo. Sí. O sea, era la que vendía sándwiches en la prepa, era la que vendía brazaletes, vendía de todo. Los dulcecitos, ¿no? Los dulces, exacto. Sí. Entonces, vengo de una familia de maestros y mi mamá me dijo, ¿por qué no intentas ser maestra? Por muchos años fui nadadora y me dijo, ¿por qué no maestra de educación física? Pero yo decía, no, es que debe de haber algo más. En ese entonces, no sabía mucho lo que era mercadotecnia, era una carrera relativamente nueva. Sí, me imagino. En ese entonces creo que fue el primer año que la Anáhuac la abrió completa, si no mal recuerdo. Y pues vine a la Anáhuac, platiqué justamente con Jorge Chávez, entonces me dio como una introducción de qué se trataba y decía, pues puedo vender, puedo hacer dinero haciendo lo que me gusta y sobre todo puedo conocer, explorar, trabajar, y es un área de negocios, creo que soy buena para negocios. Entonces mi formación académica fue increíble porque tuve muchísimos maestros, tuve muy buenos compañeros. En ese entonces habíamos de todo un poco, o sea, habíamos comunicólogos que llegaron a Merca, diseños que llegaron a Merca, entonces fue como un mix de todo y que yo creo que gracias a eso y a los maestros y a la educación que llevé aquí en la Anáhuac, pues soy lo que soy ahora. Justamente, entonces, o sea, esta fue en sí como tu experiencia en la universidad, muy bonita, ¿no? Claro. Ok, bueno, ¿cómo conseguiste tu primer empleo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ok, bueno, no sé si cuente como primer empleo, pero la primera vez estuve trabajando en Chedraui. Hice mis prácticas aquí en Chedraui. Me acuerdo que lo hice con un compañero que estudiaba administración. Literal, el café, éramos los reyes del café, le llevábamos el café a todos. Y bueno, ese fue como mi primer empleo. Cuando salí de Chedraui me ofrecieron y quedarme a trabajar y desgraciadamente tuve que decir que no, porque en ese entonces ya tenía planeado un intercambio para ir a Estados Unidos. Me fui como niñera y estuve un año para perfeccionar mi inglés y ya una vez estando allá estuve viviendo, como dije, en Boston y después me regresé a Houston y mi primer trabajo en sí fue en una agencia de mercadotecnia. Okay. La verdad fue en el 2015. Fue en el 2015 y la forma en que lo hice fue literal, apliqué a todas las agencias de mercadotecnia habidas y por haber y como no me contestaban, grabé un video. Grabé un video de mí y le empecé a decir el por qué me tenían que contratar, ¿no? Contratar, exacto. Ajá. Entonces terminé entrando a una agencia de mercadotecnia en Houston, pero que se dedicaba a abrir paso a marcas americanas en el mercado hispano. Entonces así fue como empecé. Ok, excelente. Y bueno, ¿qué habilidades o conocimientos consideras que adquiriste como estudiante aquí en la universidad y que te ayudaron a desenvolverte en tu vida profesional? Definitivamente yo creo que comunicación, no tengo ningún problema con comunicación. Sí. También en la universidad yo fui becada por natación, fui deportista durante los 4 años. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo al punto de que natación siempre me ayudó a que siempre hay que tener una meta y hay que tener una meta clara y objetiva. Sí, justo. Entonces eso con base y con la ayuda de los maestros de que hay que tener una meta clara, hay que todo lo que hagas, o sea, lo tienes que hacer porque tú quieres, pero al mismo tiempo no tienes que dejar al lado como la moral y el lado de los valores. La ética, ¿no? La ética, exacto. Sí. Yo creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo. Ok, perfecto. Y bueno, pasamos a la siguiente. ¿En dónde labora actualmente? Bueno, creo que ya lo mencionó, que fue en una empresa en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, justo.
Y bueno, ¿cómo se relaciona igual la mercadotecnia ahí? Nos comentaba que, ¿cómo fue? ¿Cómo se relaciona la mercadotecnia? Bueno, la compañía en la que yo trabajo se llama Chuy's. Tenemos 110 restaurantes en Estados Unidos, 12 en Houston. Y pues como digo, yo estoy en el área de catering. Entonces, básicamente todo lo que hago tiene que ver con mercadotecnia. Ayudo con mercadotecnia digital, ayudo con promocionar los eventos, promocionar bodas, promocionar la comida, promocionar el restaurante. Entonces, básicamente, todo es mercadotecnia. Sí, justamente. Y bueno, ¿qué diferencia encuentra con los negocios o la mercadotecnia en Estados Unidos y aquí, en Jalapa? ¿Qué es lo que usted dice? Aquí se encuentra, aquí radica la diferencia. Yo que me encuentro definitivamente en empresas de servicios, yo puedo decir que todo tiene que ver con la experiencia. Definitivamente en Estados Unidos el servicio al cliente y la experiencia es muy diferente a la que tenemos acá. Sí. Entonces yo creo que en cuanto a empresas de servicios, definitivamente voy a decir que servicio al cliente y experiencia es algo que nos hace falta un poquito aquí. Perfecto. Ok, y bueno, ahora pasamos a la siguiente. ¿Cómo maneja las situaciones problemáticas externas al negocio interno? Me refiero a esto con la pandemia. ¿Cómo manejó la pandemia dentro de los negocios? Bueno, la verdad es que más a nuestra industria, obviamente, fue horrible, porque de tener 80 personas, 100 personas trabajando en nuestra tienda, terminamos con solo 6 personas por tienda. Entonces, de tener gente llegando al restaurante, tuvimos que aplicar maneras de llevar nuestra comida a otro lado. Entonces, cuando pasa la pandemia, nos quedamos como to go only, solamente cosas para llevar. Yo creé unos paquetes, que eran paquetes familiares, porque dije, bueno, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que la pandemia fue lo peor y lo mejor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Obviamente la pandemia, a nadie le gusta la pandemia, pero la parte en Estados Unidos familiar tiene como, no es tan sólida como aquí en México. Entonces yo creo que esa parte de pandemia y estar en casa ayudó muchísimo a las familias como que a reencontrarse. Entonces en mi parte como restaurante fue como, ¿qué puedo hacer para reencontrarme con esas familias? Para que sepan que estamos aquí por ellos. Entonces lo que hicimos fue creamos paquetes familiares y creamos algo que se llamaba Neighborhood Nights, que básicamente era, nosotros nos íbamos a vecindarios y decía, pues este viernes vamos a estar aquí, nos poníamos como en la clubhouse y tenían una semana para hacer sus pedidos. Y una vez que hacían sus pedidos, pagaban todo, pagaban por teléfono y cuando llegábamos, entregábamos los paquetes. Entonces, no solo era la convivencia familiar, sino que nos dimos cuenta que era la convivencia entre vecinos, porque aunque no se habían visto en toda la pandemia. Sí, me imagino. Entonces, después de que hicimos eso, fue un hitazo. Tuvimos como 200 Neighborhood Nights que hicimos y hasta la fecha es algo que se sigue haciendo. Entonces yo creo que obviamente sí fue una parte muy crítica, pero al mismo tiempo como mercadóloga tienes que saber, reaccionar, ¿no? Exacto. Sí, es muy interesante cómo descubrieron tal vez el insight que estaba detrás de todo eso y que le dieron para poder como incrementar todo esto, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué consideraría usted que se necesita para trabajar en Estados Unidos siendo mercadólogos egresados de la Universidad de Anáhuac, Jalapa? La verdad, muchas ganas. A veces siento que nosotros como mexicanos, a veces hasta cierto punto nos hacemos menos, siempre. Y la verdad es que ya con 9 años viviendo allá, me doy cuenta que la educación que tenemos en México es buenísima. Y yo creo que tengo la experiencia de amigos que obviamente fueron educados. Mi esposo es egresado de una de las mejores universidades en Estados Unidos. Y sin embargo, el nivel de educación que tenemos en México es increíble. Tenemos maestros, tenemos muchísimas bases que a veces no lo sabemos. Entonces, si me preguntas, solo echarle ganas. Me parece perfecto. Ok. Y bueno, como última pregunta, ¿qué consejo le daría usted a una persona estudiante de mercadotecnia de la universidad para desenvolverse en el mundo laboral, para el trabajo, ya una vez egresados? Yo creo que siempre tener metas. El mejor consejo es siempre tener metas y siempre luchar por lo que quieres, porque las cosas nunca van a llegar a ti. Si tú estás sentado, nunca van a llegar.
Tú tienes que ir y tienes que buscarlas, pero tienes que tener un objetivo claro. Una vez que tengas un objetivo, puedes llegar a esa meta y puedes hacer lo que quieres. Ok, muchísimas gracias. Creo que damos por terminado la entrevista con la señora Sara. Muchas Gracias. La idea pues es que puedan conocer un poquito de lo que Sarita ha hecho, de lo que está haciendo, y también pues un poco la idea es que ustedes tengan la oportunidad de ir viendo que tal vez cuando pase el tiempo les toque estar de este lado, ¿no? Creo que siempre es importante saber que detrás de nosotros hay gente a la que les podemos aportar desinteresadamente. Sarita estuvo con nosotros hace algunos años, aquí estudiando mercadotecnia, y estoy aquí. Ahora ya les platicaré en dónde está, qué se dedica, qué hace. Pero bueno, haciendo un poco de memoria con él y con nuestro Rafa, que nos hace el honor de estar aquí con nosotros en representación de las humanidades. Demos un aplauso, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que uno siempre tiende a ver como el pasto del vecino más verde, ¿no? Siempre uno piensa que son otros los que están mejor o hay otro lugar que está mejor que el mío. Pero platicando con Sarita, Sí. pues no le tocó ver muchísimas de las cosas que hoy para ustedes son muy cotidianas aquí en la universidad. Sí. Entonces, pues bienvenida a tu casa. Gracias, Sarita. maestro. Todo el micrófono es tuyo, literal. Gracias. Hola, bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por regalarme un poco de su tiempo y su espacio para venir a hablar con ustedes. La verdad es que cuando Jorge me invitó se me hizo súper interesante porque siento que como exalumna, bueno, una vez que sales de la universidad, a veces no sabemos qué hacer con nuestras vidas o cuál es el siguiente paso. Y déjenme decirles que eso es completamente normal porque me pasó a mí. Nadie sabe qué hacer y al final del día las experiencias son las que... las experiencias son las que te enseñan a conocer nuevas cosas y sobre todo cosas que ni siquiera sabías de ti. Entonces les voy a platicar un poquito de mí. Por favor, a lo último, me pueden hacer las preguntas que quieran y pues bueno, empezamos. Bueno, yo me llamo Sara. Yo, como dice Jorge, yo estudié la carrera de Mercadotecnia aquí en la Anáhuac. Se fue el logo, pero la estudié, fui generación 2010, 2014, entonces sí tiene muchos añitos. Obviamente no teníamos las instalaciones que ahorita tenemos. En ese entonces fui becada por la Anáhuac, yo fui nadadora mucho tiempo, nadé 13 años y ni siquiera teníamos alberca. Entonces nadaba aquí, nadaba en la UV, pero competía por la Anáhuac. Entonces era como súper interesante toda esa dinámica. Hoy les vengo a hablar obviamente de mercadotecnia en empresas de servicio. Yo trabajo en empresas de servicio y les voy a explicar un poquito de mi experiencia. Voy a empezar platicando un poquito de mí, no sé por qué la primera foto no se ve, pero bueno, perdón que es un poquito en Spanglish, discúlpenme, les digo a mis compañeros, no es que me crea americana, pero hay cositas que a veces las pongo en inglés y una disculpa por eso. Pero bueno, estudié, como les dije, mercadotecnia, fui egresada de la Universidad de Anáhuac, estuve 4 años aquí. Llevo en Estados Unidos 9 años, estuve viviendo 1 año en Boston. Básicamente me fui a perfeccionar mi inglés, se supone que nada más me iba 1 año. Y bueno, estando ahí intenté encontrar oportunidades y actualmente llevo 8 años radicando en Houston, Texas y pues ahí vivo. Toda mi familia está aquí en Jalapa y pues yo soy la única que estoy allá. Actualmente, de hecho en septiembre regresé a la Anáhuac, estoy estudiando la maestría en comunicación y mercadotecnia aquí en la Anáhuac y dirán, bueno, está loca, ¿cómo es posible que regresó a la Anáhuac si ya estaba allá? La verdad es que ha sido una experiencia, y ya después se las voy a contar, increíble. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de que puedo ver, ahora sí, como los dos lados de la moneda. Puedo ver lo que en Estados Unidos tomé cursos, entonces puedo ver lo que está pasando allá versus lo que está pasando en Latinoamérica y en México, y créanme que es interesantísimo. Interesantísimo. Hay muchas cosas que a veces nosotros como mexicanos no nos damos cuenta hasta que ya estamos fuera de México. Y por ejemplo, una de las cosas que estaba platicando con el maestro Rafa en cuanto a educación.
A veces decimos, no, que pues que la educación en México no sirve para nada. No es cierto. Les puedo decir, yo que estoy en Estados Unidos, mi esposo es graduado de una de las mejores universidades de allá, y en verdad la educación que tenemos en México es increíble. Es increíble. Obviamente, siendo un país como México, siempre queremos ir más allá y siempre intentamos querer salir, pero créanmelo, una vez que estamos afuera, siempre queremos regresar. Entonces, ahorita que ustedes tienen la oportunidad de estar aquí, estar en una universidad que les ofrece muchísimas cosas, muchísimas actividades, aprovéchenlas. Bueno, acerca de mí, he trabajado en la food industry, he trabajado por restaurantes por más de 7 años. De hecho, empecé aquí haciendo proyectos de la escuela. Estuve trabajando un poquito para Asadero 100, estuve trabajando también para unos restaurantes que ya no existen que se llaman Racó, les estuve haciendo un poquito de mercadotecnia a otros restaurantes que se llaman Shintai, y finalmente llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en una agencia de mercadotecnia, ¿y qué creen? No me gustó. No me gustó. Pues sí, era buena, tenía clientes, pero yo decía, es que esto no es lo mío. O sea, ¿qué onda? Hacer focus group sí me gusta, pero ¿qué onda? Quiero algo más allá. Y pues sí, o sea, me di cuenta que mi pasión es la comida. Amo comer, amo salir a cenar. Entonces yo creo que la comida es la parte. Lo que me gusta acerca de comida con mercadotecnia es que tú tienes el esfuerzo que tú hagas en mercadotecnia tiene una reacción inmediata. La reacción inmediata es en cuanto al cliente le llega el plato con comida, lo prueba y esa es tu reacción inmediata. Tú vas a saber si está bien o mal. Entonces, es lo que me encanta en cuanto a la industria de la comida. Tú puedes decir que tu restaurante tiene cualidades increíbles, que tiene la mejor infraestructura, pero al final del día, si la comida sabe mal, no vendes nada. Entonces, por eso la industria de la comida siento que es súper, súper interesante, y como mercadólogos es algo que lo podemos explotar al máximo. Y les voy a decir cómo lo estoy intentando hacer. Bueno, actualmente trabajo para una línea de restaurantes que se llaman Chuy's. Chuy's tiene 110 restaurantes en todo Estados Unidos. Empezó en Austin, Texas, y Houston tiene 12 restaurantes. Yo estoy a cargo de los 12 restaurantes en Houston y estoy a cargo del área de catering o catering. Yo me encargo de eventos de 100 a 3,000 personas. Órdenes para llevar de 20 a 3,000 personas. Estoy a cargo, llevo a mi mando más de 150 empleados. Cada restaurante tiene aproximadamente 5 o 6 managers, y tengo un equipo de aproximadamente 10 personas solo para catering en cada restaurante. El restaurante Chuy's es Tex-Mex. ¿Sí saben qué es Tex-Mex? Básicamente es la comida mexicana tejana. ¿Qué vendo? Vendo fajitas. Vendo fajitas, vendo enchiladas, vendo arroz, vendo frijoles, vendo burritos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que no hay ningún mexicano trabajando ahí. Soy la única mexicana y manager mexicana. En los 12 restaurantes solo 3 personas de los managers hablan español, y obviamente mi cocina, que todo el mundo habla español. Pero sí, es la cocina mexicana. O sea, si alguna vez han visto las enchiladas con queso amarillo, ese es Tex-Mex. Entonces, básicamente a lo que me dedico. Y les voy a hablar un poquito del marketing de servicio. Obviamente no podía dejar atrás a Jorge y dije, tengo que poner Kotler. ¿Qué es el marketing de servicios, verdad? O sea, tengo que poner Kotler. También para ver un poquito más interesante. Entonces, mi amigo Google me ayudó, obviamente, y encontré que el marketing de servicios considera un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Pero esto es lo más importante. Es esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué ligarse necesariamente a un producto físico. Si ven lo que puse en morado, es esencialmente intangible. Un producto es intangible y no se puede poseer. Entonces, tú como mercadólogo, ¿cómo ofreces un servicio? Esa es la parte. ¿Cómo tú vas a ofrecer un servicio? Entonces, yo creo que esa es la parte más interesante en cuanto a restaurantes. Como lo decía, puedes tener un restaurante maravilloso, pero si tu comida está fea, ¿cómo?
Entonces, ¿por qué te vas? Entonces, bueno, esa es la parte interesante de mercadotecnia de servicios. Como les dije, les voy a platicar acerca de mi experiencia en Chuy's, ¿verdad? Empresa de servicios. Cuando yo llegué a trabajar a Chuy's, me contrataron como manager normal, era manager de piso, y de repente creo que sonreía demasiado. Entonces uno de mis jefes me dijo, sonríes mucho, y siempre decía thank you para todo, ¿verdad? Gracias, sí, cómo no. Y me dijeron, hay una posición que dice catering, ¿te gustaría? Pues va. Dije, ok. Entonces, de tener un restaurante, pasé a 12. En 2018 fue cuando llegué a esta posición. En ese entonces, hacíamos $34,000 en catering sales al año. ¿Por qué? Si alguna vez ustedes han ido a Houston o si han ido a Texas, ¿cuál es la comida más popular? Tex-Mex. Ahora, Houston es una ciudad que el 60% de la población, y esa la pude ver porque estaba en la agencia de mercadotecnia e hice los estudios, el 60% de la población no es americana. De ese 60% de la población, 40% es hispana. De esos 40% hispana, 30% es mexicana. ¿Qué pasa con los mexicanos? A ver, ¿cuántas veces han ido a Estados Unidos? ¿Qué es lo que comen ustedes cuando van a Estados Unidos? Hamburguesas, pizzas. ¿Alguna vez han ido a Estados Unidos y comer enchiladas? ¿Burritos? Claro que no. Entonces, esa era la principal forma. Y como que el principal problema que tenía. Ok, nuestros restaurantes son súper populares. Chuy's se puede decir que es uno de los restaurantes Tex-Mex más importantes de todo Estados Unidos. Pero, ¿cómo le vas a vender catering al ese 60%? ¿Qué vas a hacer? Entonces, esa era mi principal, el principal problema que tenía. Cuando yo llegué con mis jefes, ellos me decían, we are only a taco place. Somos solo un lugar de tacos. A ver, no. O sea, ¿qué me diferencia del lugar de tacos de la tiendita de la esquina a mi restaurante? No somos un restaurante de tacos, porque los tacos los puedes encontrar hasta $1 por taco. Aquí los estamos vendiendo, en ese entonces era creo que $10. O sea, no somos un taco place. Entonces hay que quitar esa parte. Entonces cuando me dijeron, yo dije, ok, bueno, me uno al reto, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, yo no sé por qué mis imágenes, pero bueno, no sé por qué no están cargando. Pero dije, ¿cómo podemos incrementar las ventas? Lo voy a dejar así porque creo que se ve. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que me di cuenta es que en Houston, déjame ver, lo tengo por acá. No sé por qué no está cargando, pero bueno. Houston, en ese entonces, como dije, muchos hispanos. Mucha gente iba a comer. Entonces, muchos hispanos, mucha gente iba a comer, pero decía, ¿cómo puedo atraer a esa gente? ¿Cómo puedo incrementar? Entonces, empecé a hacer estudios de mercado. Y uno de mis estudios fue que los mexicanos no vamos a comer Tex-Mex. Obviamente, todos lo sabemos. El 80% de nuestras ventas venían de compañías. Acuérdense que si ustedes saben de Houston, lo van a conocer por NASA. ¿Qué más saben de Houston? Tienen los hospitales más importantes del mundo. Entonces, el 80% de nuestras ventas venían de hospitales y venían de empresas. Houston también es una ciudad enorme en cuanto a petróleo. Pero yo decía, ok, pero esta gente que te ordena para algo especial. ¿Cómo puedo hacer que me sigan ordenando? ¿Cómo puedo hacer que pueda incrementar las ventas? No sé por qué me carga, pero bueno, una de las cosas que tenía Chuy's en ese entonces era la experiencia. ¿Y a lo que me refiero con experiencia? Chuy's era muy conocido porque éramos el restaurante con los empleados, con los mejores empleados y los empleados más felices de Texas. ¿Por qué? Tú ibas a Chuy's, para empezar,
no le dabas ni un peso al restaurante, porque ustedes van y tienen como 4 o 5 diferentes salones. Nuestros meseros están en short, están en tenis, pero ¿por qué la gente sigue yendo a Chuy's? Por el servicio que ofrecen en la experiencia. Tú vas a Chuy's y si algo no te gusta, tú dices, ¿sabes qué? No me gusta. Ok, perfecto, te lo cambio, no lo pagas. Nunca decimos no. Siempre ponemos primero al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Entonces yo decía, si podemos, Chuy's es tan popular por la experiencia que se vive en el restaurante, ¿por qué no enviar esa experiencia afuera de nuestras 4 paredes? La gente tiene que conocer la experiencia que nosotros ofrecemos aquí en el restaurante. Yo decía, outside of the walls. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, no carga, pero decía, nunca decíamos que no. Entonces, ¿qué hice? Empecé a investigar y dije, bueno, si nada más compañías, ¿qué puedo hacer? Tengo que entrar en un nuevo mercado. Obviamente tengo que entrar en un nuevo mercado, porque lo necesito. Necesito entrar en un nuevo mercado. Entonces yo decía, ¿qué mercado puedo entrar? ¿Qué puedo hacer? Y ahí fue cuando descubrí, como les decía, el 80% eran de compañías, pero descubrí que en el 2018 Texas fue el estado número 1 con más bodas. Descubrí que las personas gastaban solo en comida entre $3,000 y $7,000 solo en comidas. Entonces yo dije, pues claro, ahí está el negocio. O sea, se puede acabar el mundo, pero la gente se va a seguir casando. ¿Por qué? Porque Texas tiene una de las universidades más accesibles. En cuanto a impuestos, es un estado, bueno, ahorita ya está un poco más caro, pero es un estado relativamente barato. Entonces, ¿por qué no? O sea, cuando los estudiantes salen, se casan. Entonces, ¿por qué no entrar a las bodas? Entonces, lo primero que hice fue, ok, tenemos que cambiar el concepto de Taco Place. No somos Taco Place. Pero entonces pues, iba a tener que competir con restaurantes que ofrecen filete mignon, que ofrecen salmón. ¿Cómo competir con esos restaurantes? Entonces, número 1, tenemos que cambiar cómo nos vemos. No nos podemos ver como la taquería de la esquina. Tenemos que vernos fancy, tenemos que vernos como que valemos $7,000. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, lo que hicimos fue, empecé con número 1. Como dije, empecé a llevar la cultura Chuy's fuera de los restaurantes. ¿Qué quise decir? Le hablé a todos mis equipos y les dije, desde ahora, lo mismo que hagas aquí, lo vas a aplicar allá. Pero Sara, ¿cómo si vamos a empezar a ir a bodas? Tú sonríe. Tú estás en las bodas, haz la misma broma en la boda que estás haciendo la broma en el restaurante. Pero me decían, eso es imposible. No, no es imposible. Engancha con la gente, habla con ellos. Y fue lo que empezamos a hacer. La gente llegaba porque ponemos buffet y la gente llegaba y empezaba uno de mis muchachos a decir, ya lo amarraron, ¿verdad? ¿Qué se siente estar amarrado ahora sí? Y todo el mundo empezaba a reír. Y luego le decían, ¿le sirvo arroz y frijolitos? Y, o sea, cosas así que decías, ¿cómo esto va a servir? La gente decía, bueno, es que empezaban por la línea, soy gluten free. O sea, si eres gluten free, sabes que no puedes comer nada que tenga que ver con harinas. Bueno, pero lo que ellos no saben es que nosotros también ofrecemos tortillas de maíz, que no tienen nada que ver con eso. Entonces, mis muchachos les hablaban, les explicaban, como si estuvieran en el restaurante. Estaban literal en la línea, decía, esto tiene gluten, esto no, esto sí puedes comer, esto no. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo, cambiamos la imagen. Esto es un ejemplo de una de las exposiciones que fuimos. Antes, si lo ven en esta foto, no se ve la segunda, pero en esta, rojo, bolsas de plástico, de papel, hieleras del Oxxo. Pues no podemos. Estamos compitiendo con bodas. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues nos dimos cuenta que las bodas en Houston, o las tendencias, es como que a todos les gustan como un poco rústico, flores. Dije, pues metámosle flores, metámosle rústico. Y fue lo que hice.
Empezamos a meter flores, empezamos a meter luces, cambié los tablecloths, que son como los que cubren las mesas. Dije, ese rojo se va a la basura, métale negro, porque tenemos que ver y tiene que estar nuestro logo ahí. ¿Y qué hice? Intenté entrar a todas las bodas posibles. Intenté entrar a Open House, que es cuando se abre un nuevo salón de eventos. Voy, anuncio, daba chips y salsa. Entré a todas las expo novias que pude. Y así lo hicimos. Así fue cuando empezamos. Entonces, ¿qué pasó? Los resultados. Pues en el 2019 incrementamos un 50% en ventas. De $34,000 hicimos $500,000 ese año. De 40 eventos que hacíamos al año, terminamos haciendo 250 eventos. No solo bodas, eran ya las bodas incluidas, más aparte, pues las compañías que ya teníamos. Entonces nos volvimos súper populares. ¿Y en cuanto a mercadotecnia, qué fue lo que nos ayudó? Publicidad de boca en boca. Publicidad de boca en boca. Tenemos 11 restaurantes en Houston. Houston, si tú manejas en todo Houston, te tardas 2 horas y media, 3 horas en cruzar Houston. Lo mismo que veías en el norte, lo mismo lo veías en el sur. Les dije a todos, necesitamos tener la misma consistencia en todo. Si se ve una flor en la boda del norte, la misma flor se tiene que ver en la boda del sur. Porque obviamente una persona que va a una boda del norte posiblemente el próximo mes va a tener en la boda del sur. Ya teníamos, no porque trabaje en Chuy's, pero la comida es muy rica. Ya teníamos un producto bueno, nada más había que explotarlo. Entonces eso fue lo que hicimos y sobre todo el servicio al cliente y la experiencia. Tú vas a tener una boda, que vas a tener tacos en tu boda, pero vas a tener una experiencia que nunca la vas a volver a tener. Después, ¿qué pasó? 2020, vino COVID y fue obviamente lo peor y lo mejor que nos pudo pasar. ¿Por qué lo peor? Obviamente porque de 150 a 200 empleados que éramos en el restaurante, terminamos solo siendo 6. Solo podíamos estar 6. Nos fuimos a to go only, solo para llevar. No sabíamos si nos iban a cerrar, no sabíamos qué iba a pasar. Cada día era incertidumbre, pero ¿qué pasó? Me habló mi jefe, me dijo, hey, tenemos que hacer algo, porque necesitamos incrementar las ventas. Entonces lo platicaba en una entrevista que tuve en la mañana. ¿Qué me di cuenta? Mi esposo es americano, yo soy mexicana. La cuestión familiar es completamente diferente. El americano, en promedio, pasa 10 horas a la semana en familia. Y eso ya es mucho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos trabajas todo el tiempo. Entonces, cuando pasó COVID, fue la primera vez que el americano pudo estar en casa, en familia. Fue la primera vez que pudo disfrutar en familia. Entonces dije, bueno, si ellos están disfrutando en familia, ¿por qué no llevarles la cultura Chuy's hasta su casa? No sin venir al restaurante. Nosotros la podemos llevar, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, y creamos una serie de paquetes individuales. Si ven, estas son fajitas. Como todo era individual, nadie podía tocar. De hecho, para los hospitales los llevamos. Tienen la tortillita ahí, todo separado, su quesito, todo separado. Creamos paquetes individuales y fue un hitazo. Después que creé, dije, bueno, ya tenemos los individuales. ¿Por qué no creamos paquetes familiares? Entonces empezamos a crear paquetes de enchiladas, paquetes de fajitas y sobre todo, margaritas. Porque obviamente en un restaurante tú ganas más por las bebidas. Pero en ese entonces era muy difícil que a un restaurante le dieran la licencia para llevar. Pero como pasó la pandemia, el gobernador de Texas dijo, lo primero que voy a hacer es abrir a los restaurantes que puedan tener la licencia de alcohol lo más pronto posible. Pues claro, los americanos, porque somos unos borrachos. Obviamente, ¿qué mejor que venderle fajitas y venderle margaritas?
Entonces lo que hicimos fue, a ver, si ellos no pueden venir, si no pueden salir, nosotros llegamos a ellos. Entonces, aparte del paquete de fajitas, creamos unas cosas que se llamaban Neighborhood Nights. Como saben, todos viven en los vecindarios, y si han visitado algún vecindario de Estados Unidos, ¿cómo sabes que estás en un vecindario? Porque regularmente tienen como la casa club o tienen la alberca. Nosotros teníamos camionetas de catering. Entonces lo que hacíamos, decíamos, poníamos publicidad en Facebook, Instagram, todos los medios posibles, y decíamos, esta semana vamos a estar en el vecindario, por ejemplo, no sé, vamos a estar en Montemagno. Y los de Montemagno tenían una semana para hacer sus órdenes, pagar en línea, y nosotros llegábamos literal con nuestro carrito de Chuy's, con margaritas, con los paquetes, y se los entregábamos, ya todo pagado. Entonces, ¿qué pasó? Que se armó una fiesta, porque ahora no solamente la familia salía a comer Chuy's, sino que finalmente, después de meses de pandemia, ya veían a sus vecinos, veían gente nueva. Entonces lo que hacían era, pues convivían, o sea, separados, pero convivían, se decían adiós desde lejos. Y fue un hitazo. Terminamos haciendo 200 Neighborhood Nights ese año, en el 2020. Aún así, con pandemia, no teníamos bodas, no teníamos evento. Hicimos $540,000 en ventas. O sea, aumentamos las ventas $40,000 solo por los Neighborhood Nights. Y claro, como empezamos a ofrecer paquetes individuales, pues los hospitales decían, perfecto, tráiganos. Entonces, así fue que creamos, y aún así en el 2020 crecimos. ¿Por qué dijimos que fue lo peor y lo mejor y lo peor? Porque otras cosas que vimos. Nos costaba mucho dinero producir ciertos productos que ni siquiera se vendían. Entonces eliminamos productos del menú. Entonces, pues todavía más barato. Pero aparte estoy vendiendo un buen producto y me puedo enfocar en mejores cosas. Para el 2021, obviamente, Texas también, una de las cosas que tuvimos, que fue uno de los estados que nunca cerró al 100%. Estuvimos abiertos un 20%, después el 50%, y en un año abrió al 100%. Entonces, sí nos benefició muchísimo. En el 2021 seguíamos en pandemia, pero fuimos ganadores de Wedding Wire and The Knot. Wedding Wire and The Knot, si ustedes no sé si saben, son las plataformas en cuanto a bodas más importantes de todo el mundo. Entonces ahí básicamente todas las parejas entran, hacen un perfil, ven cuáles son los caterers, ven dónde están los venues, ven dónde están los fotógrafos, te salen diferentes, la gente se puede anunciar ahí, nosotros nos anunciamos ahí. Pero la gente que agarre o que tenga las mejores reviews están en el top 10. Entonces, Chuy's en el 2021 por primera vez tuvo su primer galardón como número 1 en caterers, tacos. ¿Y qué pasó? En el 2021, como todas las empresas cerraron, todos trabajaban en casa, pues ahora fue al revés. El 80% de nuestras ventas vinieron de bodas y el 20% de compañías. Algo que aprendí en la pandemia, creo que ya lo dije, el mundo se va a acabar, pero las bodas nunca. La fiesta nunca se acaba. Y eso lo entendí en la pandemia. La gente se sigue casando. Otra de las cosas que implementamos, no se ve, pero hicimos, por ejemplo, nosotros somos súper conocidos por el queso y tenemos una salsa que se llama creamy jalapeno. Básicamente es mayonesa con ranch, pero es famosísima y tiene un poquito de jalapeño. Entonces un día estaba haciendo un tasting, una degustación, y se acerca estaba la que iba a ser la novia y me dice, como que se me antoja, quiero tener una fuente de chocolate. Y yo le dije, ¿para qué tener una fuente de chocolate cuando lo puedes tener de creamy jalapeno? Y me dice, ¿se puede? Y le digo, obviamente aquí se puede todo, porque nunca decimos que no. Claro que sí se puede. Mi otra compañera se me queda viendo y me dice, ¿se puede? Y le digo, pues no sé, hay que moler bien los jalapeños, porque si no se van a atorar. Y se me quedaron, ¿se puede? Pues vamos a intentarlo. Lo introducimos. Ahora puedo decir que el 90% de nuestras bodas tienen creamy jalapeno fountain o queso fountain. Los vendemos como pan caliente. La gente, en ese entonces se hizo una publicidad, seguíamos en pandemia, bueno, ya saliendo de la pandemia, se hizo una publicidad en cuanto, Chuy's trae la creamy jalapeno fountain.
Pero nuestro departamento de mercadotecnia nunca dijo que la única forma en que podías adquirir esa fuente era si contratabas catering, si servíamos. Tenía llamadas hasta las 2 de la mañana, gente pidiendo que por favor llevara la fuente a sus casas porque iban a hacer una reunión. O si le podía prestar. Están completamente locos, no podíamos hacer eso. Nunca lo dijeron, entonces tuvieron que bajarle el anuncio en Facebook, Instagram, en todos los lugares lo tuvieron que bajar y ponerle solo si ordenas catering y nosotros servimos para ti. Entonces fue una de las cosas que implementamos. Y como pueden ver, o sea, no se ve mucho la foto, no sé por qué, pero si pueden ver, por ejemplo, la presentación, o sea, sí, es una fuente, pero tiene florecitas. No servimos de la fuente es nada más show. Los únicos que pueden agarrar sus chips y comer de ahí son los novios. Aquí no se ve mucho. A ver, déjenme ver, creo que tengo la foto aquí. No sé, pero si la alcanzan a ver aquí. O sea, aquí están los novios, literal, comiendo de la fuente. Y este solamente, o sea, lo pusimos en la mente del consumidor y ahora todo el mundo quiere creamy jalapeño. Bueno, ¿qué pasó para el 2022? Este año que acaba de pasar. Gracias a todos los esfuerzos que hicimos, ya que las empresas volvieron a abrir un poco, el año pasado tuve la fortuna de hacer el evento más grande que Chuy's ha hecho en la historia. Fue para un hospital muy conocido que se llama St. Luke's. Hicimos un evento para 3,000 personas, todo paquete individuales. Lo tuvimos lo tuve que separar entre 4 restaurantes, 750 para cada uno, y todos nos vimos al final en el hospital. Fue un evento de $90,000, fue lo que pagó el hospital. Y eso solo esa semana hicimos $125,000 en ventas, solo por ese evento. En el 2022 volvimos a ganar The Knot y Wedding Wire como mejores caterers en Estados Unidos, sobre todo en Houston. En el 2022 hicimos 1.6 millones en ventas. Creamos un nuevo menú. Ahora ya creamos menú para vegetarianos. Hicimos una completamente reestructura del menú porque seguía viéndose como Taco Place. Ahora ya el menú es como muchísimo más fancy. Fuimos el restaurante Tex-Mex número 1 en Texas. Ganamos el galardón a los mejores empleados en cuanto a ámbito restaurantero. Y el have fun, eso fue lo mejor. Nos divertimos como nunca. Durante el 2022 nos divertimos como no tienen una idea. ¿Por qué? Experiencia, inclusive. Llevábamos la cultura Chuy's afuera de las paredes. Nosotros en las bodas, si vamos a las bodas y si el novio viene y dice, oye, ¿quieres bailar? Claro que sí. Nosotros bailamos. Si nos dicen, oye, ¿sabes qué? Obviamente no pueden tomar, ¿verdad? Pero si nos dicen, oigan, ¿saben qué? No sé, o sea, no hay víbora de la mar, pero hay otro bailecito. ¿Pueden bailar todos con nosotros? ¡Claro que sí! Este es el mejor día de tu vida, ¡claro que sí! Y bueno, y para el 2023, ahorita ya estamos en el 2023, el año pasado hicimos, ¿se acuerdan que les decía que cuando entré en el 2018 hacíamos como 30 bodas? El año pasado hicimos 300 bodas y 250 eventos. Este año ya entré en enero con 250 bodas ya establecidas y con 60 eventos ya agendados. Uno de los principales, el día más importante es 5 de mayo, que todo el mundo piensa que es la independencia, pero no. 5 de mayo. Y estamos pronosticados para el 5 de mayo vender en una semana solo en catering $100,000. Entonces, ahorita yo creo que la meta es $2 millones. Esperemos que lo logremos. Y pues sí, si se dan cuenta, lo reestructuramos y eso es un poquito de lo que hacemos. Y pues ya, muchas gracias, es un poquito de lo que hago.
No sé si tengan alguna pregunta. Voy a agarrar una agüita. ¿Sí? Solo en Houston, en los 12 restaurantes. El departamento nacional, antes, en el 2018, solo éramos 3 mercados que abrió, que fue Dallas, el primero que abrió, después Houston y Austin. Ahorita tenemos 15 catering managers y en la reunión pasada, o sea, se empieza a contar, nuestra primera semana es súper chistosa, porque nuestra semana 1 empezó el 27 de diciembre. ¿Por qué? No sé. La semana pasada tuve una junta y contando todos los mercados, solo en catering ya teníamos $2.5 millones en 2 meses. Bueno, 3, porque ya está en marzo. Aparte de las bodas y los eventos que organizaban, ¿cuál fue otra de las ideas que tenían como alternativa del catering para maximizar eventos? Y más en pandemia. Deliveries, órdenes para llevar. Como dije, los paquetes individuales, aquí creo que se ve la foto. Por ejemplo, estas son nuestras salsas, que todo lo poníamos individual. Estos son nuestros molcajetes, que es lo que lleva el queso, la lechuga, todo individual. Entonces, estas mismas fotos las aventábamos, hacíamos mucho marketing digital, porque obviamente la gente solo estaba en las computadoras, y aventábamos los paquetes. Entonces, nuestros deliveries, órdenes para llevar, todo individual. Básicamente, nada se podía tocar. Entonces, en cuanto a hospitales, fue un boom, porque fuimos el único restaurante que empezó a hacer paquetes individuales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces, todas las estrategias que has hecho, o sea, las han empezado a hacer en los otros estados o nada más Sí, claro. O sea, Houston fue el primer restaurante, o sea, fuimos como el conejillo de Indias. Para empezar, cuando pasó pandemia, de los 15 ya que estábamos, solo dejaron a 3 catering managers y nos bajaron como managers de restaurantes, porque catering era inexistente. Entonces, sí, Neighborhood Nights es algo que se sigue haciendo, obviamente por lo ocupado que ya está, ya no lo llevo, ya es un departamento aparte que solo lleva eso. En cuanto a los paquetes individuales, los paquetes individuales se siguen ofreciendo porque hay compañías que los siguen prefiriendo individuales y sobre todo hospitales, y los paquetes familiares. Los paquetes familiares y las margaritas por litro es algo que se sigue vendiendo hasta ahorita. Y bueno, y las flores. Ahorita, si tú ya vas a un Chuy's y si tú vas a una boda de Chuy's, bueno, le puse en el gracias, no sé, pero si se ven aquí, o sea, ya se ven así. Ya, por ejemplo, nosotros, como es más rústico, ya compramos como cosas un poquito más rústicos de madera, y todo esto es lo que se ve ya ahora en todas las bodas, en todo el país. Dice que también estandarizó como que para que si en una boda hay esto, que también en otra boda en otro lado también hay exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo más difícil de estandarizar con base en eso? De que quería usted que todo lo que hubiera una experiencia en varios lugares, como McDonald's, más o menos. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue estandarizar la comida. Las decoraciones tú las podías encontrar en todos lados, no había problema. Esas las mandaba a Amazon, te las mando. El problema fue estandarizar la comida. Se supone que toda la comida sabía igual, pero por ejemplo, había restaurantes, algo que no podía controlar, el guacamole. El guacamole, tú sabes, después de 2 horas se pone negro. Entonces decía, si iba al restaurante y lo veía negro, me lo tiras, eso no podemos. Las fajitas tienen que tener, le decimos que tiene que tener corte de French fry. Tiene que tener el mismo corte, el mismo color. Yo creo que lo más difícil fue estandarizar la comida. Nos tardamos, yo creo que como unos 6 meses en poder visitar todos los restaurantes y tener los mismos estándares. Eran las mismas recetas, pero no podemos, por ejemplo, en cuestiones en cuanto a cocinada, no puedes cocinar a una misma temperatura una fajita que se va a servir en el restaurante a una fajita que la vas a servir 4 horas después. Entonces fue lo que nos costó más trabajo estandarizar. Y con la capacitación del personal para que todos puedan así con esa personalidad que los caracteriza en
ámbito de que integrar a todo el mundo, de convivir con las bodas. ¿Cómo fue el proceso de la capacitación del personal? Ok, bueno, eran 12 restaurantes. Obviamente no podía estar en los 12. Viajaba bastante, tengo que admitirlo. Pero lo que hice fue, en cada restaurante fui a visitar y encontré, yo le llamo catering specialist. Encontré a esa persona que me podría entrenar a todos. Entonces, lo que hicimos fue, empezamos con eventos en donde yo los entrené, me llevé a todos los catering specialists conmigo, les enseñé qué era lo que quería, les enseñé cómo tenían que hacerlo y ya una vez ellos eran los que entrenaban al otro equipo. Entonces lo que lo hacíamos, no abrimos las 12 tiendas, o sea, en catering, tuvimos que empezar con 3. Entonces, una vez que junté a esa gente, capacité a 3. Ya que esas 3 estaban capacitadas, los que ya estaban capacitados iban a capacitar a las otras y nos tomó 1 año el abrir las 12 tiendas. ¿Sí? Bueno, entonces, el mercado solamente creo que le pegó al mercado, que es el mercado de bodas. Ajá. ¿Ha pensado o ya hizo algún estudio o ya ha explorado otro tipo de mercados que crea usted que sea, a lo mejor tal vez no sea tan lucrativo como el de las bodas, pero poder, digamos, expandir a otros tipos de mercados? ¿O cree que no valga la pena? No, claro. O sea, porque aparte, las bodas es una vez. Te gastas, o sea, la gente en Estados Unidos se gasta $60,000 a $70,000 en una boda. Es una vez. Y a veces cuando me ha tocado ir a bodas que ya es la segunda de la hija y el papá y la mamá ni te quieren ni hablar porque ya gastaron más de $120,000 en las 2 bodas de la hija. Entonces es una vez. Sí, o sea, ahorita lo que estamos buscando, como ya empezaron las compañías otra vez, le llamamos repetitive customers. ¿Qué compañías tienen muchísimo dinero ahorita? Oil, petróleo. Entonces, esas empresas no teníamos, solo teníamos hospitales y bueno, y bodas. Y ahorita en lo que estoy entrando son todo lo que tiene que ver con oil y tecnología. ¿Por qué? Si ustedes han visto las noticias, mucha gente, Texas ya es un estado un poco caro porque o sea, todas las empresas que estaban en California, la mayoría se mudaron a Texas. Ya tenemos Tesla, tenemos Amazon, tenemos Google, todas las empresas se mudaron a Texas. Entonces, ¿qué está pasando? Están trayendo a gente de todo el mundo. Y lo que está pasando es que, pues obviamente, después de la pandemia, todo el mundo, o sea, está buscando como tener el happy environment en el trabajo. Entonces las compañías ahorita están invirtiendo en mantener felices a los empleados. Entonces mínimo una vez a la semana ordenan para llevar. Entonces obviamente me fui ahorita al oil, que es el gas, bueno, que es el petróleo, gas y compañías de tecnología. ¿Sí? ¿Cuántos managers había por cada empresa? Digo, por cada restaurante. 5. 5. Y de entre esos 5, los 5 se tienen que poner como de acuerdo entre todos ellos. Claro, o sea, tenemos, regularmente es el manager general, que es el que maneja la tienda. Después está el manager de la cocina, que es el que maneja obviamente la cocina. Tenemos el primer asistente, que es el que se encarga de manejar a los empleados. Todo es in-house, todo es en el restaurante. Después está el assistant kitchen manager, que es el que se trata de asistir a la cocina. Y está el segundo asistente, y tiendas más ocupadas tiene un tercer asistente. Entonces, regularmente el segundo o tercer asistente en ese entonces era el que se encargaba de catering, que todo saliera bien, porque aparte tenías que manejar, o sea, los eventos, como Houston es muy grande, están a 1 hora de distancia. Pero ¿qué pasó? Nos volvimos tan grandes que ahora todos están envueltos en catering. Entonces, aunque tengan sus posiciones, todos tienen que saber catering. Y manager es como gerente, ¿no? Gerente, exactamente. Y hay también de mercadotecnia ahí. Sí, bueno, nosotros como tenemos muchos restaurantes, nuestra base está en Austin y Austin tiene el departamento de mercadotecnia. En mi caso, yo me enfoco en todo la mercadotecnia, pero nada más enfocada a catering. O sea, yo no me encargo de hacer nada que tenga que ver con ventas en el restaurante. Yo me encargo con todo lo que tenga que ver afuera del restaurante. Y ya estamos en un punto que yo básicamente le digo al departamento de mercadotecnia que quiero que pongan en cuanto a catering. ¿Sí? Tengo una pregunta con respecto, ya que el marketing utilitario estuvo aumentando durante los siguientes años de una forma exponencial,
si tienen planes de expansión a otro estado, dependiendo de las características que ya nos comentó del mercado que tienen, ¿cuál sería el principal estado al que se moverían, si es que tienen planes ya? Bueno, ahorita estamos presentes en 17 estados. 17 estados. Y ahorita van a abrir otras 2 tiendas en Houston, porque Texas obviamente es el estado que más se está explotando. Y vamos a abrir otras 5 en New York. Y ya con esta información se diría que Houston es la principal ciudad donde obtienen los ingresos, o también ya se están viendo que son algunos otros lugares donde pueden obtener esa margen. En cuanto a restaurantes, porque el restaurante es diferente, o sea, somos uno, pero se mide ventas de restaurante con ventas de catering. En cuanto a ventas de restaurante, Austin tiene 5 tiendas y las tiendas solo en inside, o sea, en ventas, adentro de la tienda por semana, hacen de $150,000 a $200,000 en una semana. Catering es Houston. Houston es el mercado número 1. El siguiente mercado es Dallas. Nosotros hicimos 1.6 millones, perdón, no es cierto, es Austin. Hicimos 1.6 millones, Austin hizo 1.5 y Dallas hizo 1.3 millones. Suena muy bien. Y por ejemplo, ya tomando en cuenta el grado tan grande que han incrementado tanto sus ventas, sus márgenes y todo lo demás, ¿han pensado en venir a México, más que nada en la frontera donde también es popular el Tex-Mex? Esa es una pregunta que hice hace unos años y me dijeron, no creo. Te voy a decir por qué no. Porque no hay suficiente demanda. No por Chuy's, pero estuve, por ejemplo, antes de trabajar en Chuy's estuve trabajando en unos restaurantes que se llamaban Kona Grill y era entrenadora. Y me tocó abrir Canadá y me tocó abrir México. En México abrimos en Monterrey y era comida asiática americana. Y como que la cultura todavía no estaba, o sea, sí estaba, el restaurante estaba como muy bonito y todo, lo tuvieron que cerrar porque la gente no iba, se le hacía caro. Entonces, el problema que tenemos es que cuando nosotros pasamos tacos gringos a México, el precio se eleva. O sea, ¿por qué lo que me decían era, ¿por qué vamos a pagar? Ahorita el paquete que tenemos para una persona está en $16.42. ¿Por qué vas a pagar, que es multiplicado por 20, casi 300 pesos más? ¿Por qué vas a pagar por unos tacos que puedes tenerlo en 20 pesos en la esquina con mejor sabor? Por eso no abrimos a México. Probablemente se abra un concepto en Canadá, pero no en México. Por lo mismo. Pero tal vez en México no, pero a ese 60% de hispanos que hay, digamos, de lo que investigó, ¿cómo no han buscado estrategias como para intentar llegar a ese sector? Como que... Al principio sí y no. El problema que tenemos de los hispanos es que, por ejemplo, para bodas, ahorita puedo decir, fue como empecé. Ahorita puedo decir que el 90% de nuestras bodas son americanos. ¿Por qué? Porque el mercado hispano tiene muchas familias. Entonces siempre tienes a la tía que te cocine. Tienes a la tía que te cocine o al amigo que te venda el platillo a $10 cuando nosotros lo estamos ofreciendo a 16. Ojo, la diferencia es que nosotros ofrecemos experiencia. En los $6 que te va a dar el taquito de la esquina, en cuanto a nosotros, es una experiencia completamente diferente. Pero eso la gente no lo entiende en cuestiones monetarias. Entonces, ahorita nos estamos enfocando obviamente en el mercado americano, que son los que pagan. Y algo que acabo de descubrir, yo no sabía, Houston tiene, obviamente tiene muchísimos hindús, muchísimos. Houston es la ciudad número 1 con más hindús en todo Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son pescetarian, vienen muchos de la India, son pescetarian, o sea que nada más comen seafood, no comen carne, comen pollo. Entonces, ahorita lo que estamos trabajando es, creamos un nuevo menú con toda la parte vegetariana. En noviembre tuvimos nuestro primer, pues gracias a esos esfuerzos que hicimos, tuvimos nuestro primer evento de 2,000 personas para ellos. Y estuvo también increíble. Pero sí, en cuanto a mexicano,
porque era lo que yo la verdad, yo dije, yo ya me sé el mercado, trabajé en una agencia y sí, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienes diferentes tipos de mexicanos. Se escucha horrible lo que vamos a decir, pero así lo vemos en las agencias. Están los mexicanos culturados y los inaculturados. Desafortunadamente, Houston, como ciudad, la mayoría son inaculturados. ¿Qué quieren decir? Que no terminaron ni siquiera la prepa. Entonces, por lo mismo, obviamente el poder adquisitivo es menor y sobre todo no van a gastar $16 por un platillo. Desafortunadamente. Pero ahora, ¿por qué en Nueva York? Estamos queriendo abrir en Nueva York, porque en Nueva York la mayoría de los mexicanos que están allá son culturados, es gente que terminó la universidad. Cuando yo vivía en Boston, la mayoría terminó su carrera. Entonces son estados, Massachusetts, New York, New Jersey, que posiblemente hablamos un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? En ese caso, vamos a dar un aplauso. Gracias. Sí. En nombre de la universidad te entregamos este reconocimiento y Gracias. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, maestro. Gracias por invitarme. aceptar la invitación. Gracias. Un aplauso otra vez. Muchas gracias.